también se deben conocer las características de los suelos para de esta manera poder conocer la carga que es capaz de soportar el mismo. Para esto se realiza una diversidad de estudios, entre ellos se encuentran las calicatas, el cual consiste en hacer un agujero de aproximadamente 1 metro por 1 metro con 1 metro de profundidad. Se extraerá la muestra, la cual será almacenada en el laboratorio, y a la misma se le hará una diversidad de estudios pertinentes. Se solicita una muestra de 1 metro cúbico de suelo, la cual será obtenida con ayuda de picos, palas y barras. Una vez seleccionado el terreno de donde se tomará la muestra, se remueven los primeros 15 centímetros, siendo este la capa vegetal. El suelo se encuentra seco, presenta algo de raíces y no se observa grava ni nivel freático. Se hizo un ensayo de dilatación donde se determinó que la muestra contenía arena, ya que al darle las palmadas a la mano por la parte de abajo, el agua salió rápidamente. La tenacidad es nula, lo que indica que la muestra no posee plasticidad, y la resistencia al estado seco también es nula. El olor de la muestra es neutral y el color de la misma es marrón claro. Se clasifica visualmente la muestra como una arena limosa. El método del tamizado es un proceso mecánico mediante el cual se separan las partículas del suelo en sus distintos tamaños, denominando a aquellas que pasen el tamiz número 200 o menores a 74 micras, limo, arcilla y coloides. Como bien se sabe, este proceso se realiza con tamices de aperturas especificadas, y este método es utilizado para fines de clasificación de los suelos. Equipo a utilizar: conjunto de tamices de 3 pulgadas, 2 pulgadas, 1,5 pulgada, 1 pulgada, 3/4 de pulgada, 3/8 de pulgada, 1/4 de pulgada, tamiz número 4, 10, 40, 60 y número 200. Balanza con capacidad de 2 kilogramos y sensibilidad 0,01 gramos. Horno eléctrico con control de temperatura de 105 más o menos 5 grados centígrados. Cuarteadora mecánica, pala y recipiente para contener la muestra. Para este ensayo es necesaria una muestra representativa del suelo a utilizar. Esta muestra se obtiene mediante el método del cuarteo, el cual consiste en mezclar una porción del suelo mediante una pala de manera circular. Con ayuda de la pala, aplanamos la muestra hasta obtener una forma redonda. Seguidamente se procede a dividir la muestra en 4 partes iguales, en forma de cruz. Se eliminan las porciones en diagonal, se unifica la muestra y nuevamente se realiza el proceso. Este proceso se realizará tantas veces sea necesario hasta obtener la cantidad de muestra necesaria, dicha por el tamaño máximo nominal de la muestra. En el laboratorio se pudo demostrar que la muestra obtenida por la calicata era pasante por el número 4, es decir, arenas, por lo que el procedimiento se realizó solamente para una fracción fina de suelo. La muestra representativa obtenida por el método del cuarteo manual se pesará y se anotará en la planilla de registro como el valor de B sub A. Luego se procede a cuartear nuevamente con la cuarteadora mecánica a fin de reducir la muestra hasta un tamaño que pese aproximadamente de 100 a 200 gramos. Esta muestra se vierte en el tamiz número 200 y se procede a lavar hasta que la muestra salga clara y limpia, a fin de separar de esta muestra aquellas partículas finas menores a 74 micras. Como se necesita de esta muestra que esté completamente seca, se introduce en el horno de secado. Luego de pasadas mínimo 18 horas, se saca la muestra del horno y se pesa. Este peso se anotará en la hoja de registro como B sub B. Luego se realizará el proceso mecánico del tamizado, haciéndose pasar la muestra por los tamices número 10, número 40, número 60 y número 200. Todas las porciones retenidas en cada uno de los tamices se proceden a pesar y se anotan sus datos en la planilla de registro para el cálculo de su granulometría. El método del hidrómetro es un método basado en la ley de Stokes y en el proceso de sedimentación de las partículas. Se utiliza principalmente para determinar cuantitativamente el diámetro de las partículas de arcilla, limo y coloides. Equipo a utilizar: hidrómetro de tipo 152H, balanza de sensibilidad 0,01 gramos, dispersador eléctrico con paleta removible
El envase debe tener varillas metálicas, desviadoras y de dimensiones especificadas. Cilindros graduados que tengan una capacidad de 1000 mililitros. Vaso de precipitado de 1000 mililitros de capacidad. Frasco lavador de 1000 mililitros de capacidad. Un disco metálico con perforaciones de 3 milímetros, recortado en 4 partes de su periferia, acoplado a una varilla. El disco y la varilla sirven para dispersar el material dentro del cilindro graduado. Termómetro con apreciación de 0,5 grados Celsius. Cronómetro y agitador de vidrio. Agentes dispersantes y defloculantes, tales como el calgón silicato de sodio. Procedimiento. Se tiene una muestra pasante por el tamiz número 10. Se seca al horno y en la balanza de 0,01 gramos de apreciación se pesan de 50 a 100 gramos de material. Se adicionan unos 200 mililitros de agua destilada y se remueve con un agitador hasta que la muestra se halle totalmente humedecida. En caso de utilizarse algún agente dispersante o desfloculante, se agrega este al agua. Se deja remojando la muestra por lo menos 4 horas, preferiblemente una noche. Pasado el tiempo de inmersión, se remueve la muestra y se transfiere al vaso de dispersión, lavando cualquier residuo con la solución de agua destilada y agente dispersante o desfloculante. Es conveniente agregar más solución de agua destilada y agente dispersante o desfloculante hasta un poco más de la mitad de la capacidad del vaso dispersador. Se coloca el vaso en el dispersador eléctrico y se dispersa la mezcla por un tiempo de 5 a 10 minutos. Se vierte la suspensión dispersa en el cilindro graduado en 1000 mililitros, lavando bien cualquier residuo en el frasco lavador. Se agrega solución de agua destilada y agente dispersante o desfloculante hasta completar 950 mililitros. Con el disco perforado acoplado a la varilla se vuelve a dispersar la muestra, bajando y subiendo el mismo con movimiento rotacional. Este proceso se sigue por un tiempo de 1 minuto. Efectuando la operación anterior con el resto de la solución que queda en el frasco lavador, se limpia rápidamente el disco perforado y la varilla dentro del cilindro graduado y se llena hasta completar 1000 mililitros. Se coloca el cilindro en una superficie lisa y libre de vibración. Se pone en marcha el cronómetro y lentamente se sumerge el hidrómetro hasta que comience a flotar. Al sumergir el hidrómetro se debe procurar que no toque las paredes del cilindro y siempre deberá estar en el centro. Se hacen las lecturas del hidrómetro a los 30 segundos, 1 y 2 minutos. Luego se saca el hidrómetro y se sumerge en otro cilindro graduado lleno de agua destilada y se toma la temperatura de la suspensión. Se reinicia el ensayo sumergiendo nuevamente el hidrómetro para realizar las lecturas de 5, 10, 15 y 30 minutos y de 1, 2, 4, 8, 24 y 48 horas. Todos estos datos se anotan en la hoja de registro. Después de la última lectura, se vierte la suspensión y el suelo sedimentado sobre el tamiz número 200, teniendo cuidado de no perder material. Luego se procede a lavarlo hasta que el agua salga clara. El material retenido en el tamiz se recoge en una escudilla y se seca al horno a una temperatura de 105 más o menos 5 grados Celsius por un tiempo mínimo de 18 horas y hasta peso constante. Secada la muestra se deja enfriar. Luego se separa en una serie de fracciones utilizando los tamices número 10, 40, 60 y 200. La fracción retenida en cada tamiz se pesa en la balanza de 0,01 gramos y se anotan en la hoja de registro. Las propiedades físicas de las partículas finas de un suelo dependen enormemente de su contenido de agua, siendo así que este suelo se comporte entre ciertos límites de manera sólida o que su volumen no cambie respecto al secado.
Existen otros límites donde el suelo se comporta de manera plástica y finalmente donde el suelo se comporta de manera semilíquida o que tiene un comportamiento viscoso. Estos límites son denominados límites de consistencia y estos vienen expresados en términos de humedad. Estos límites también son denominados límites de Atterberg, en honor al científico sueco que los impuso. Estos límites vienen normalizados como límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad. Equipo a utilizar para el ensayo del límite líquido. Máquina para límite líquido conocida como taza de Casagrande. Secador eléctrico. Frasco lavador. Balanza con sensibilidad de 0,01 gramos. Horno eléctrico con control de temperatura de 105 más o menos 5 grados centígrados. Procedimiento de ensayo. Una vez calibrada la taza de Casagrande, se utilizó el método de los 3 puntos de humedad. La muestra de material húmedo se vuelve a mezclar hasta que quede una masa homogénea. Con la espátula se coloca una porción de material en la taza de Casagrande. El acomodo del material con la espátula se ejecuta con movimientos en semicírculo. La superficie superior de la masa de suelo colocada en la taza de Casagrande debe de ser paralela a la base de la máquina. Colocando el ranurador en la superficie de la muestra, se abre una ranura perpendicular a la superficie de la taza. Primero se hunde el ranurador hasta la mitad de su espesor y se lleva hasta la parte posterior del borde de la muestra. Luego se introduce todo el ranurador, terminando con la punta en el borde anterior de la taza. Uniformemente se gira la manivela a razón de 2 golpes por segundo, contando el número de golpes requeridos hasta que se cierre el fondo de la ranura a una distancia aproximada de 1 centímetro. El número de golpes se anotará en la hoja de registro. Con la espátula se toma una parte de la muestra, abarcando ambos lados por donde se cerró la ranura. Se coloca en un envase de aluminio para luego determinar su humedad. Se entiende por gravedad específica la relación que existe entre el peso unitario de las partículas del suelo y el peso unitario del agua a una temperatura especificada. Básicamente, la gravedad específica, es decir, cuántas veces más pesado que el agua son las partículas del suelo de la muestra estudiada. Para este ensayo se utilizarán como equipos el pignómetro con capacidad de 250 mililitros, una balanza con una apreciación de 0,01 gramos, un mechero y un trípode, un termómetro, una pipeta o frasco lavador y agua destilada. Procedimiento de ensayo. Se pesa el pignómetro seco y limpio de grasa. De la muestra seleccionada pasante por el tamiz número 4, se coloca en el pignómetro mediante un embudo 50 gramos del suelo y se pesa. Se anota este peso como el peso del pignómetro más suelo. Añádase agua destilada hasta 3/4 partes de la capacidad del pignómetro y se deja en reposo durante unas 16 horas mínimo. El aire atrapado en el suelo se hace expulsar. Para esto se enciende el mechero y se coloca en el trípode. Sobre este se coloca el pignómetro hasta el punto de hervor. Las muestras que sean calentadas se enfrían a una temperatura cerca a la del ambiente. Luego se agrega agua destilada hasta la marca de aforo y se pesa. En la hoja de registro se anota este peso como peso del pignómetro más agua más suelo. Una vez pesado, se introduce el termómetro hasta el centro y se mide su temperatura, y se anota esta en la hoja de registro como la temperatura de ensayo. Finalmente, se realizan los cálculos pertinentes. Se entiende por compactación de los suelos al proceso mecánico mediante el cual se reducen los espacios vacíos del mismo, a través de la aplicación de una fuerza determinada. La condición de un suelo compactado es la misma de la de un suelo parcialmente saturado. La compactación se hace con el fin de mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo de formación de los suelos. La finalidad de la práctica es obtener la cantidad de agua necesaria que se debe agregar a un suelo para conseguir su grado de densificación satisfactorio. Equipo a utilizar. Moldes de metal donde se compactará el suelo, de dimensiones especificadas. Martillos metálicos para compactar el suelo, de dimensiones especificadas. Balanza de 20 kilogramos y sensibilidad 1 gramo. Balanza de 2 kilogramos y sensibilidad 0,01 gramo.
Cilindro graduado de 1000 mililitros. Frasco lavador. Tamices número 4 y 3/4 de pulgada. Recipientes de capacidad suficiente para mezclar. Escudillas o cápsulas de 200 gramos de capacidad. Cucharones, espátulas, martillo con mazo de goma y guantes de goma. Procedimiento de ensayo. Una vez preparado el material, se pesan 5 porciones de 3 kilogramos cada una. Se pesa el molde con la base. Colocada la muestra en el recipiente de mezclado, se le agrega un cierto volumen de agua, el cual se calculará con respecto al peso total de la muestra. Determinado el volumen de agua a usar, se le agrega al suelo y se distribuye uniformemente. Con el cucharón se mezcla el suelo y el agua, tratando de realizar una distribución uniforme del agua en el suelo. Luego se comienza a mezclar con guantes de goma para darle una repartición más uniforme a la humedad. Colóquese una cierta cantidad de suelo húmedo en el molde, de tal forma que después de compactado produzca una capa, cuyo espesor sea igual a la tercera parte de la altura del molde sin collarín. La capa de suelo se compacta, dando un número de golpes especificado, con el martillo de peso y altura de caída según el método T180. De igual forma se compactarán las capas restantes. Retirado el collarín del cuerpo del molde, se procede a enrasar con la regla metálica el material excedente sobre la parte superior del molde. El molde y la base se limpian bien, retirando todo el excedente del suelo enrasado y se pesa en la balanza. Luego se extrae del molde el suelo compactado. Se coloca el espécimen en un recipiente limpio y se disgrega. Se toma una porción representativa de suelo y se pesa en la balanza. Luego se determina el contenido de humedad del suelo compactado. La compactación se prosigue adicionándole la humedad correspondiente a las porciones restantes de material, siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Generalmente se deben hacer compactaciones con 2 puntos de humedad por el lado de la rama seca y 2 por rama húmeda del óptimo de humedad predecido. El método SBR consiste en la relación de la capacidad de la resistencia que presenta un suelo a la penetración y la capacidad de soporte de este, con relación a la piedra picada de California, a la cual se ha establecido un máximo valor de soporte que es igual al 100%. Para realizar este ensayo se deben determinar 3 ensayos adicionales, que sería la determinación de la densidad y humedad, la determinación de la capacidad expansiva del suelo y la determinación de la relación de esfuerzo de formación. Equipos a utilizar para el ensayo de Proctor. Moldes de metal donde se compactará el suelo de dimensiones especificadas. Martillo metálico de 10 libras de peso y 18 pulgadas de caída libre. Disco espaciador de acero de 4,7 pulgadas de diámetro y 2,5 pulgadas de altura. Disco metálico perforado con bastado graduable. Trípode y micrómetro de 0,01 pulgadas de apreciación. Pesas de acero o plomo con peso mínimo de 5 libras. Pueden ser anulares o recortadas a la mitad. Cilindros graduados de 1000 mililitros de capacidad. Balanzas de 20 kilogramos de capacidad y 1 gramo de apreciación. Tamiz número 4, papel filtro, cucharones, regla metálica, martillo con mazo de goma, guantes de goma, cápsulas para la humedad, también horno con control de temperatura y balanza de 0,01 gramos de apreciación. Procedimiento experimental. Se pesan 3 porciones de 6000 gramos cada una. Se pesa el molde con la base sin collarín y se anota este en la hoja de registro. Se ensambla el collarín al cuerpo del molde y luego se coloca el espaciador dentro del mismo. Luego se coloca encima del espaciador un disco de papel absorbente. A la muestra de suelo se le agrega un volumen de agua igual al correspondiente a la humedad óptima obtenida en la curva de compactación. Se le determina la humedad a la muestra a través del microondas y el volumen de agua a agregar será la diferencia de la humedad óptima. El volumen de agua a agregar se calcula en base al peso del suelo seco. Determinado el volumen de agua a usar, se le agrega este al suelo y se distribuye uniformemente. Con el cucharón se mezcla el suelo tratando de realizar una distribución uniforme del agua. Luego se comienza a mezclar íntimamente con guantes de goma para darle una repartición más uniforme a la humedad. Antes de comenzar a compactar el suelo, se toma una porción representativa del suelo y se pesa en la balanza de 0,01 gramos de apreciación
y se lleva al horno para determinar su humedad y se anota en la hoja de registro. Se coloca una cierta cantidad del suelo en el molde, de tal forma que después de compactado produzca una capa cuyo espesor sea igual a la quinta parte de la altura del molde sin collarín. La primera muestra se compactará en 5 capas, dando 56 golpes por capa con el martillo metálico. La compactación se realiza con golpes en la periferia y en el centro de la muestra. El plano superior de la última capa ha de estar situada a 1,3 centímetros por encima de la unión del molde con el collarín, con el fin de que pueda ser enrasado y medir el volumen exacto del suelo compactado. Retirado el collarín del cuerpo del molde, se procede a enrasar con la regla metálica el material excedente sobre la superficie del molde. Una vez enrasada la superficie compactada, se retira de la base el molde con el suelo compactado. Luego se retira de la base el disco espaciador. Sobre la base se ensambla nuevamente el molde y el suelo compactado en forma invertida de como se compactó, es decir, con la cara enrasada hacia abajo. En la balanza de 20 kilogramos y 1 gramo de apreciación se pesa el conjunto molde-suelo compactado. Este peso se anota en la hoja de registro como peso del molde-suelo compactado antes de inmersión. Sobre la superficie libre de la muestra, colóquese el conjunto del plato vástago graduable y pesas de sobrecarga. Las dos muestras restantes se compactarán con 25 y 10 golpes respectivamente, siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente. Sobre el molde se coloca el trípode de tal forma que el extensómetro del micrómetro haga contacto con el centro de la parte graduable del vástago. Moviendo la parte graduable del vástago se coloca el micrómetro. Esta lectura inicial se anota en la hoja de registro. Cuidadosamente, los 3 moldes se colocan dentro de un tanque o depósito lleno de agua y, colocando nuevamente el trípode con el extensómetro sobre cada molde, se verifican las lecturas iniciales. Para permitir el libre acceso del agua por debajo de la muestra, se recomienda colocar los moldes sobre una rejilla de plástico o de metal y no directamente sobre la superficie del tanque. Cada 24 horas y por un periodo de 4 días, se toman y se registran las lecturas del extensómetro. Tomada la última lectura, se saca el primer molde y cuidadosamente se drena el agua libre del molde durante unos 3 a 5 minutos. Luego se sacan las pesas y se procede a pesar el molde en la balanza de 20 kilogramos y 1 gramo de apreciación. Y se nota como el peso del molde suelo compactado después de inmersión en la hoja de registro. Se colocan nuevamente las pesas de sobrecarga que tenía la muestra cuando estaba en inmersión. El molde con la muestra y la sobrecarga se llevan a la prensa y se asienta el pistón sobre la muestra, aplicando una carga inicial de 10 libras. Una vez asentado el pistón, se coloca en cero el micrómetro que mide la penetración. El micrómetro del anillo de carga deberá estar también en cero. Se aplica la carga a una velocidad de 0,05 pulgadas por minuto y se anota diferentes lecturas de deformación del anillo. Tras realizar la clasificación visual de los suelos obtenidos en el campo por medio del método de la calicata, se obtuvo que estos son en su mayoría arenas, lo cual corresponde con los ensayos realizados en el laboratorio. Inicialmente se realizó el ensayo de humedad, en el cual se obtuvo que esta tiene una humedad natural del 2.13%. A continuación se hizo un ensayo granulométrico en el cual predominan las arenas finas con más de un 55%, continuado en cantidad únicamente por los limos con más de un 32%. Por lo tanto, se deduce que las arenas son limosas y no tienen plasticidad. Además de esto, sus partículas pesan 2.63 veces más que las partículas del agua. Luego de esto se hizo un ensayo Proctor o de compactación, por el cual obtuvimos que su humedad óptima es del 8% y su densidad máxima seca es de 2.100 kilogramos por metros cúbicos. Con estos resultados se pudo hacer un ensayo CBF, del cual se obtuvo que esta, en comparación a la piedra picada de California, tiene un 10% de su dureza, por lo cual decimos que son bastante débiles estos suelos, incluso para los suelos de la región que lleguen a alcanzar hasta un 20% de la dureza. Por el método del SUX se obtuvo que estas arenas son limosas, es decir, que corresponde también con lo estudiado en el laboratorio, mientras que por el método de HBR se obtuvo que los mismos son suelos limosos.